Fue tan corrupto el exministro Medina Mora que permitió que criminales, que corruptos y que hasta gente vinculada a la trata sacaran de sus cuentas 2,000 millones de pesos cuando ya estaban bloqueadas por Hacienda. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapucero Televisión. Pues cayó Medina Mora y poco a poco nos estamos enterando de las enormes, gigantescas corruptelas de este señor. Y en particular, una serie de complicidades criminales que mantenía con la delincuencia organizada, obviamente con corruptos, políticos corruptos, pero también hasta con gente de trata de blancas. La verdad es que es increíble, insólito lo que se ha empezado a revelar. Es algo que ya se medio sabía, no era información secreta, pero ahora se está ya viendo el tamaño de la corrupción de Medina Mora. Y es que, por ejemplo, hace unos días, el pasado viernes, el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló esto, así lo dijo: gracias a Medina Mora, acusados de delitos recuperaron 2,000 millones de pesos. Señaló este funcionario que el integrante de la Suprema Corte protegía a personas o grupos del gobierno anterior. O sea, unas finalmente acusaciones muy contundentes. Señaló que 2,000 millones de pesos de recursos de personas que enfrentan procesos por trata, narco y corrupción fueron desbloqueados en los pasados 4 meses y devueltos a los acusados a partir de una decisión jurídica de Eduardo Medina Mora. O sea, utilizó el cargo Medina Mora para desbloquear dinero ya asegurado por 2,000 millones de pesos. O sea, increíble, increíble. Dice, Medina Mora fue demandado por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero y triangulación de recursos, confirmó Santiago Nieto, quien aseguró que el todavía ministro de la Suprema Corte protegía a personas o grupos relacionados con el gobierno anterior, claramente con Peña Nieto. Pero no solo eso. En mayo de este año, explicó Santiago Nieto, Medina Mora propuso un criterio jurídico a partir del cual, si una solicitud de bloqueo de cuentas viene de una instancia del exterior, tiene validez constitucional. Pero si esa solicitud proviene de una dependencia nacional, como Hacienda, deja la posibilidad abierta para que un juez le conceda un amparo. O sea, ese es increíble, insólito. Efectivamente, a partir de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró lo siguiente: declaró inconstitucional que la Fiscalía acceda a cuentas bancarias sin orden judicial. Peor aún, declaró inconstitucional que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas bancarias. O sea, de manera increíble, insólita, la Unidad de Inteligencia Financiera, que está creada para investigar, obviamente, actividades financieras y para bloquear cuentas sospechosas, como sucede en todo el mundo, Medina Mora empezó a maniobrar para que ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Fiscalía pudieran bloquear cuentas. Únicamente podían bloquear cuentas un juez. Pero cuando lleva claro el caso a un juez, ¿qué creen que pasaba? Uno, el juez le daba el pitazo al que estaban investigando y lo podían amparar, pues le dan el pitazo, sacan el dinero y después congelan la cuenta, como el caso de Rosario Robles, con una cuenta que apenas tiene 20,000 pesos. O sea, increíble, pero así fue como Medina Mora protegió, como dice el propio Santiago Nieto, hasta 2,000 millones de pesos. Y en el absurdo legal, incluso en una violación a la soberanía nacional, donde no es inconstitucional, señala Medina Mora, era cuando, por ejemplo, venía una orden del extranjero. Si, por ejemplo, la DEA, o el Departamento de Tesoro, o el FBI, o la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido, le decían a México: oye, México, bloquéame la cuenta de fulano de tal, entonces eso sí es constitucional. Eso sí se puede hacer. Para eso no hay amparo. No, en cambio, si la autoridad mexicana pedía lo mismo, entonces eso sí se podían ampararse los corruptos. Ahí sí valía la pena desbloquear las cuentas. O sea, una franca violación a la soberanía nacional. La DEA tenía más poder, el Departamento del Tesoro tenía más poder, el FBI tenía más poder que Hacienda, que la Fiscalía y que la Secretaría y la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, increíble e insólito, ¿no?
Esto finalmente es por lo cual Medina Mora está siendo acusado. Pero ojo, no solo ha sido el único caso. También, por cierto, sale Medina Mora y igual se despejan, ¿no?, algunas investigaciones en Chihuahua. Y es que incluso lo decía el propio Javier Corral, que no realmente soy fan de él, pero debe reconocerse que Javier Corral tiene una investigación muy buena contra Peña Nieto. Una investigación que, sin embargo, había sido detenida por Medina Mora. Porque debo recordar que en Chihuahua hay algo que se llama la Operación Zafiro, que es la que se investigaba Javier Corral, en donde a través de un esquema idéntico a la estafa maestra, dinero que salió de la Secretaría de Hacienda que comandaba Luis Videgaray, llegó a Chihuahua, utilizaron empresas fantasmas para deber el dinero y ese dinero en efectivo cayó en las campañas del PRI. Entonces está involucrado Manlio Fabio Beltrones, el entonces presidente del PRI, su mano derecha que estuvo en la cárcel, obviamente Luis Videgaray y Peña Nieto. Esto lo estaba investigando Javier Corral, directamente a la Fiscalía de Chihuahua, pero Medina Mora lo había detenido. Le dicen el conejazo porque Alejandro Gutiérrez, que es la mano derecha de Manlio Fabio, le dicen el conejo. Entonces, ahora dice Corral que con la renuncia de Medina Mora ya va a haber más camino al conejazo. Lo interesante, ojo, es que Medina Mora detuvo esto. El gobierno de Chihuahua se quejó y entonces el próximo miércoles 9 de octubre, o sea, pasado mañana, la ministra Yasmín Esquivel Moza, una de las nuevas ministras que acaba de llegar en este gobierno de la 4T, va a resolver precisamente el tema de Medina Mora, el tema en particular de Chihuahua y de la Operación Zafiro, ya sin la influencia de Medina Mora. Por lo cual es posible, ojo, yo no creo que vaya a ser al contrario, que caminen las cosas en este caso de Chihuahua y la triangulación de recursos. Y ya sin Medina y sin Juan Collado, han de estar temblando una serie de priistas. También debemos recordar otro momento de Medina Mora, otro vergonzoso momento, cuando Medina Mora operó dentro de la Suprema Corte para ampararse ellos mismos. Porque debemos recordar que fue aprobada la ley secundaria para que nadie gane más que el presidente, ni siquiera los ministros de la Corte. Entonces, los ministros, ellos mismos fueron juez y parce porque tramitaron amparos y se aprobaron esos amparos para beneficiarse ellos mismos, violando un principio fundamental de derecho, o sea, no ser juez y parte, y ganan más que el presidente. También Medina Mora fue parte de este vergonzoso caso, en donde estaba protegiendo a él mismo y a todos sus personajes. Entonces, esto vale la pena señalarlo, porque Medina Mora, a pesar de que él sí es el más corrupto, aún así no es el único corrupto en el Poder Judicial. Esa es una realidad, menos también entre los ministros de la Corte. Y esto vale la pena señalarlo porque hace unos días Arturo Saldívar empezó a defenderse por esta renuncia, señalando que con Medina Mora las cosas se limpiaban de manera automática. Por ejemplo, este tuit es muy polémico de Arturo Saldívar, el presidente de la Corte. No hay una sola sentencia de la Suprema Corte de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. ¿En dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? Cuando se había intentado, como ahora, una real transposición del Poder Judicial. Pero lo que me queda es lo de hasta arribita, ¿no? Que no hay una sola sentencia de este año que se pueda tildar con razón de carente de independencia. O sea, de una u otra manera, yo creo, apoyando la jurisprudencia de Medina Mora en cuanto al tema de las cuentas bloqueadas, porque al final, bueno, fue un proyecto de Medina Mora, pero todos los demás ministros lo aprobaron. Entonces aquí vemos que hay un interés de Arturo Saldívar de proteger el legado corrupto de Medina Mora. Hoy le respondió el presidente López Obrador a Arturo Saldívar de una manera señalando que no, el Poder Judicial nunca ha sido independiente. Al contrario, eran soldados del PRI, soldados del PAN, sueldo del presidente. Vamos a escucharlo. Sus opositores han expresado la preocupación de que desde el Poder Ejecutivo usted pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden hacer en este sexenio. Hablan de una Corte a modo del Ejecutivo. ¿Qué responde a estas críticas? Pues que no soy como ellos, soy demócrata. Y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos. Les gusta mucho el dinero. Yo creo que el dios de los conservadores es el dinero. Además de ser reaccionarios, son corruptos. Entonces ocupan los cargos para enriquecerse.
en el Poder Judicial, lo mismo, no se me va a olvidar cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética en el Poder Judicial por consigna, aunque reunimos las firmas, rechazaron nuestra petición. Bueno, hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República y por ahí se daban las instrucciones. Ya se les olvidó. Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjese que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso. Entonces, como podemos ver, López Obrador le reprochó también al presidente Arturo Saldívar y en general a todo el Poder Judicial y a la Suprema Corte de que, bueno, si se fue Medina Mora, se debe de aplaudir, pero que al final son todos menos independientes. Era un poder que respondía a los intereses del presidente. Y ahorita lo que se pretende es precisamente que sea un verdadero poder independiente y honesto. También del presidente López Obrador. Pero, bueno, finalmente siguen las inercias. De todos modos, vemos cómo, y ojalá espero, que Arturo Saldívar corrija esos entuertos, esas jurisprudencias corruptas, porque siguen ahí, en donde no se pueden bloquear cuentas de corruptos aquí en México, solo si viene una orden de la DEA o del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.